Mire, antes que usted se siente, yo quiero hacer algo bien fuera de lo normal. Vamos a empezar ya, rebelde. Si yo fuera a tomarle una foto a cada uno de ustedes, usted va a posar para esta cámara. Y yo le digo, yo necesito que usted pose en una pose, usted pose para esta foto demostrando poder. Por favor, hágalo con, no se vuelva loco, no. Poder. ¿Qué usted haría? A ver. Ajá, veo puños, veo dos manos levantadas. A ver, poder. Veo mollero. Sí, ahí. La mano derecha, señalando para arriba, la mano levantada, muy bien. Muy bien. Poder. Yo veo un par de varones que metieron la pipa, sacaron el pecho y sacaron los cañones, los molleros. Qué bueno. ¿Qué tal si nos sentamos? Mi esposa siempre me dice, siempre que tú poses, mete la barriga, endereza tus hombros, sonríe y pon tu mano en el bolsillo. La verdad de la cosa, iglesia, es que si somos sinceros, cuando escuchamos poder, yo haría exactamente lo mismo que ustedes harían. Los amigos, si somos sinceros, no siempre nos sentimos así. Si yo puedo preguntarle a ustedes cuántas veces en su vida ustedes no se han sentido, sino que se han sentido, que no se han sentido, sino que se han sentido, todos ustedes, si somos sinceros, levantarían la mano. Porque en la vida del creyente hemos aprendido y hemos sabido que no siempre las cosas salen como uno quiere. No siempre nos sentimos victoriosos, no siempre salimos o todo sale de la manera que la planeamos. Y yo quiero empezar esto con una pregunta. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios ha desaparecido? No tiene que contestarla, contéstela en su mente. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios ha desaparecido, pero en realidad simplemente cambió la forma en que se presentó o en que se presenta? Y la vez pasada, y eso vamos a hablar porque la vez pasada, el domingo pasado, el pastor empezó esta serie. Y quiero, para los que no estuvieron aquí o quizás no tienen esta historia que vamos a contar, no sabe bien dónde se acomoda en el marco bíblico. Después que Jesús murió, varias de las seguidoras de él, varias mujeres fueron a la tumba y miraron dónde fue que lo enterraron. Pero era tarde la noche del viernes y ellos, en la cultura hebrea, ellos llevan ungüento, ellos llevan especies y preparan al cuerpo. Pero como era viernes por la noche y el otro día es el día de reposo y el día de reposo no se puede hacer nada, según la ley de ellos simplemente ellas decidieron llegar el domingo por la mañana. Cuando llegaron el domingo por la mañana con todo su ungüento, con todas sus especies aromáticas, de momento ven que está la tumba, está la piedra removida, la piedra, se puede decir la puerta, y la tumba está vacía. Y ellas se quedan sorprendidas, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Usted y yo sabemos que Jesús había resucitado, pero ellas no lo sabían. Y de momento se aparecen dos ángeles y dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la predicación del pastor el domingo pasado. Ellas corren a los discípulos, le dicen, y dice la Biblia en el capítulo 24 al principio que ellos decían, eso es una locura. Eso es una locura. Eso no puede ser posible. Y aquí entramos, a este mensaje. Y vamos a hablar de el camino a Emaús. Un camino y un verso que quizás muchos de ustedes lo saben y quizás no han escuchado. Porque tenemos que entender que
a veces en la vida de nosotros como creyentes, la desilusión distorsiona el reconocimiento. La Biblia dice en el verso 13, Lucas 24, y yo les invito a que ustedes mantengan la Biblia abierta porque vamos a seguir la Biblia. Lucas 24, 13. Y he aquí dos de ellos, ¿qué ellos? Los que estaban con son dos discípulos. Iban el mismo día, ¿el qué día? El domingo, a una aldea llamada Emaús. Por eso se llama camino a Emaús, porque iban a Emaús. Que estaba a 60 estadios. 60 estadios, iglesia, es más o menos alrededor de 7 millas o 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Miren, yo quiero que ustedes se paren en lo que está pasando. Habían dos discípulos que caminaron con Jesús. Todos los milagros, la muerte de Jesús, todo lo que Dios hizo, al final todo apareció y todo pasó ¿en dónde? En Jerusalén. Y ellos después que no vieron a Jesús, ya era domingo, no encontraron su cuerpo. La Biblia dice ahí que en el verso 13, 14, que ellos salieron de Jerusalén, donde Dios los llamó, donde Jesús resucitó, y fueron caminando hacia su casa, hacia Emaús. Y yo me pregunto si exactamente eso es lo que hacemos como creyentes a veces. Dios nos posiciona en Jerusalén. Dios nos muestra su gloria en Jerusalén. Dios hace promesas en Jerusalén, pero cuando no lo vemos, regresamos a exactamente del lugar donde Dios nos sacó. Cuando no vemos lo que queremos ver, regresamos a nuestra comodidad, a nuestra costumbre, a nuestra vieja manera de vivir. Y el verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, recuerda que Jesús había resucitado, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Miren qué curioso este verso. Y yo quiero que ustedes se representen en lo que está pasando. Están hablando con Jesús, están hablando sobre Jesús y no estaban reconociendo que Jesús estaba a su lado. Ese verso de 16 a mí me llama la atención, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ahorita vamos a hablar de eso. El verso 17 dice, y les dijo, ¿qué plática? ¿De qué están hablando? Son esas que tienes entre vosotros mientras caminas. ¿Y por qué están tristes? Jesús le pregunta a ellos, yo los veo ustedes dos hablando, ¿de qué ustedes están hablando? Y no solamente, pero ¿por qué están tan tristes? Yo me imagino que, si ustedes me permiten usar mi imaginación, yo me imagino que ellos, voy a usar al pastor de ejemplo, si fueran latinos, nosotros hablamos con las manos, yo me imagino que ellos dos estaban y me pregunto si a veces nosotros hacemos lo mismo. Que el que nos ve de lejos dicen, pero ¿de qué ustedes están hablando y por qué ustedes están tan tristes? ¿Qué prácticas son esas? Y esta es una pregunta para ustedes, iglesia. Una pregunta para mí. Cuando yo leí esto, esta fue una pregunta para mí. Porque si somos sinceros, algunos de los que estamos aquí posiblemente estemos en el camino de Emaús, donde Jesús no apareció, donde nadie lo ve, donde yo no sé qué creer y estoy camino a mi viejo yo. Y la pregunta de Jesús yo te la hago ahora. ¿Qué prácticas, qué conversaciones estás teniendo con los otros, con tus hermanos aquí mismo en la cosecha,
¿Qué conversación estás teniendo en tu mente y por qué tú estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué está pasando en tu vida que estás caminando, que estás actuando, que estás moviendo la mano como que si las cosas no estuvieran bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué estás tan triste? Porque tenemos que entender, iglesia, como punto número 2, es que Jesús camina contigo antes de revelarse a ti. Mira lo que dice el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, a todas esas mujeres que están embarazadas le pueden poner ese nombre a su niño. Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en que en ella han acontecido en estos días? Es como que le dijeron: pero ven acá, si hablamos así como nosotros hablamos, ¿dónde tú has estado? ¿Tú has vivido últimamente debajo de una piedra? ¿Cómo que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Si eso todo el mundo está hablando de eso. Y Jesús en el 19 le dijo: ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Jesús preguntándole a ellos: ¿qué cosa? Porque, iglesia, tenemos que entender algo como cristianos, y es que a veces cuando estamos en el camino de Emaús, cuando estamos en el camino donde no entendemos lo que está pasando, donde no entendemos qué creer, Jesús está en la escena, pero a veces Él deja que tú te desahogues y hables lo que tú tienes en tu corazón. Dice: ¿qué pasó? Cuéntame. Y el tú hablar y el tú no entender muchas cosas hace entender que el dolor, muchas veces el dolor te hará malinterpretar la presencia de Dios en tu vida. Y mira, y esta parte que yo estoy ahora, que yo empecé a leer estos versículos, yo dije: wow, qué poderoso. Yo pude ver en la palabra 4 razones en la cual, por qué malinterpretamos la presencia de Dios en nuestras vidas. O 4 razones por qué nuestro lente de cómo vemos al Señor cambia. Y mira a ver si en alguna de estas usted se identifica. Verso 20 dice: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. La primera razón por la cual el lente de nosotros cambia cuando vemos a Dios en medio de la situación es por un dolor causado por lo que no entendemos. Y ellos decían: yo no puedo entender. Ellos ni siquiera mencionaron a los romanos aquí. Yo no puedo entender que nuestros líderes, que los sacerdotes, que los escribas, que los que estudiaban la ley no pudieron reconocer que Él era el Mesías. Que nuestros líderes, que nuestros gobernantes no pudieron ver. Y a veces nuestro lente hacia el Señor cambia porque no entendemos lo que está pasando y no entendemos ni siquiera lo que otros están haciendo. Pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué? Usted nunca se ha sentido solo o como el Señor no lo escucha cuando otros están haciendo cosas que usted simplemente no puede explicar. Mira la segunda: expectativas equivocadas. Mire que dice el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es como que decía, ellos decían: yo pensaba que Él era el que nos iba a librar de los romanos. Yo pensaba que Él era el Mesías, pero ahora está muerto.
y ya todo esto se acabó. ¿De qué me sirve a mí un Mesías que está muerto? Expectativas equivocadas. Entendemos que Dios tiene que aparecer de una manera en mí específico, de una manera en que yo lo pueda ver, en mis expectativas. Si Dios sanó a este, me tiene que sanar a mí también. Nos frustramos porque Dios, la vida, las circunstancias no se alinean con mis expectativas y con mi voluntad. Si usted tiene expectativas incorrectas sobre Dios, usted va a vivir una vida frustrada. Porque Dios no siempre se va a alinear con tu voluntad. Si usted tiene expectativas de la iglesia equivocada, usted va a vivir en frustración. Porque la función de la iglesia no siempre se va a alinear con tu y con su expectativa. Si sus expectativas sobre el pastor están desalineadas, usted va a tener problemas con todos los pastores. Porque no siempre los pastores van a decir y van a actuar de la manera que usted quiera y que yo quiero. En ese mismo verso, a lo último, al tercer punto, dice: frustración por el tiempo, la paciencia. La segunda parte del 21 dice: hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido, que esto ha acontecido. Hoy ya es el tercer día. Hoy ya es domingo y mira la hora que es. Es tarde y Jesús todavía no ha aparecido. Él nos prometió que le iba a morir y al tercer día resucitar. ¿Y dónde está Él? Mira a la hora que es. Son las 8 de la noche y todavía. Eso era todo un paquete. Yo escuché que el tercer día se iba a levantar, pero ya es el tercer día, es tarde y todavía nada. Me dijiste, y mire, esto se transforma a nosotros aquí. Me dijiste que me ibas a bendecir. Dijiste que ibas a obrar. Llevo tanto esperando por mi pareja. Llevo tanto tiempo orando por mis hijos. Pero llegó el tercer día y nada. Sentimos como que la ventana donde Dios debió obrar se cerró. Y a veces no vemos a Dios con claridad, no vemos a Dios como debemos verlo, porque pusimos un time frame, pusimos una ventana de tiempo nuestra para que Él se moviera. Cuando no entendemos que Jesús, Dios nunca llega tarde. Y si Dios nunca llega tarde, ¿por qué siempre llega tarde para nosotros? Porque mi voluntad, porque mi tiempo, porque mis expectativas nunca o muchas veces no están alineadas con el tiempo, con la realidad de quién es Jesús en la vida de nosotros. El cuarto punto que yo puedo ver aquí en estos versos de por qué vemos a Jesús con otro lente, por qué a veces estamos frustrados, porque a veces estamos tristes, porque a veces nuestras prácticas no van según lo que debemos hablar, es que vivimos una crisis de fe ante la evidencia. Mira lo que dice el verso 22 al 24. Y aunque también nos han asombrado, mira la palabra que usa, asombrado, unas mujeres de entre nosotros, las que del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Nuestro lente sobre Dios se afecta porque estamos asombrados, pero no estamos convencidos. Escuchamos lo que nos lo dijeron, pero ¿sabes qué? También que se confundieron. Una cosa que yo uso mucho, y en esta predicación me tocó,
y ustedes los que son analíticos como yo, quizás lo dicen mucho, hay que ser realistas. Él murió. Hay que ser realistas. Los muertos no regresan. Vamos, me voy a tirar una puertorriqueñada. Vamos a hablar claro. No, los muertos no resucitan así porque sí. Posiblemente lo que dicen por ahí es cierto. Alguien se robó el cuerpo. ¿Sí? Porque eso es lo que estaban diciendo. Quizá Pedro, cuando se desapareció, ¿se acuerda Pedro? Ese fue que se lo llevó. Y nos envolvemos en cinismo y en negatividad. Y lo llamamos ser realistas. Miramos las evidencias y decimos, no podemos tapar el sol con una mano. Tenemos evidencia, pero no la creemos. Vemos cosas grandes, nos asombramos, pero no nos convencen, no nos transforman. Y tenemos que entender que la revelación suele llegar después del proceso. Mira lo que dice el 25. Entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Todos los que los profetas han dicho. Jesús les llamó insensatos y tardos de corazón. Fíjese, en otras versiones, quizá la palabra insensato a usted no le va a sonar como algo normal, pero Jesús en otras versiones le dicen necios. Y fíjese, Jesús, la palabra, yo siempre que escucho la palabra necio, eso automáticamente me lleva un verso. Y posiblemente sea el verso que usted tenga ahora mismo en la mente. ¿Cuál es? Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y nosotros como iglesia usamos ese verso para hacer una distinción entre los incrédulos y nosotros. Ellos son necios porque ellos dicen que no hay Dios. Sin embargo, Jesús le está diciendo eso a ellos y a nosotros. Porque a veces creemos en Dios, queremos seguir a Dios, pero en el camino a Emaús decimos, no hay Dios. No hay Dios. Y si hay Dios, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes no han hecho esa pregunta en sus oraciones? Si tú eres real, muéstrate. Si tú eres real, obra, haz algo. Haz un ruido, haz algo. Dice, ustedes no solamente somos necios, nuestro corazón es tardo para creer. Nuestro corazón se resiste. Mire, yo a veces me identifico tanto con esto, porque yo he estado varias veces en el camino de Emaús. Últimamente no, gracias a Dios. Pero por muchos años yo pasaba de Jerusalén a Emaús. Bendito. Yo caminaba eso con los ojos cerrados. Y yo decía, yo he visto tantas cosas, yo he escuchado tantas cosas, yo he escuchado tantos mensajes, yo he visto tantas cosas, yo he leído tantas cosas, pero como que nada de lo que leo, como que nada de lo que veo, como que nada de lo que escucho, me lleva a un lugar de creer. Y el 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran a su gloria. Jesús nos dice, no era necesario que el Cristo padeciera. En otras palabras, ustedes no entendieron que era necesario lo que Cristo padeció. Y yo le hago la misma pregunta. Y créame, iglesia, yo sentí estas preguntas que venían a mí. ¿Hasta cuándo no vas a entender, Gustavo? ¿Qué más hay que decirte? ¿Qué otro himno tienes que cantar? ¿Qué otra palabra hay que darte para que tú entiendas? Pero no entiendes. Volvemos siempre al mismo lugar. Cantamos el domingo anterior. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Pero llegamos a nuestra casa
y decimos que Dios no nos ama. Decimos solo Jesús. Chacho, yo no voy a cantar porque siempre fue Cristo. Pero llegamos a nuestra casa y cogemos todas las opciones menos Cristo. Y Él nos dice, pero ¿qué hay que hacer para entender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que decir? ¿Qué más tengo que obrar para que entienda que toda esta cosa es parte de mi plan? Mire, una cosa que yo corregí en mi vocabulario y ya no lo digo más. Cuando Dios me llamó aquí a ser pastor y predicador, yo el primer año yo la pasé negando. Yo, Señor, ¿por qué tú me llamas a mí? Si yo soy un trapo de inmundicia. Señor, tú me usaste hoy, pero seguramente la próxima vez no me vas a usar. Señor, ¿qué la gente va a decir? ¿Qué la gente va a hacer? Señor, yo no estoy de acuerdo con esta decisión. ¿Por qué no escogiste a aquel? ¿Por qué no escogiste a aquella? Y yo tuve que llegar el momento de decidir, Gustavo, basta ya. Si Dios te escogió, Él sabe lo que está haciendo. Si Dios permitió esto en tu vida, Él sabe por qué lo está haciendo. Tu trabajo y mi trabajo no es entender. Mi trabajo y tu trabajo es obedecer. Y yo por eso ahora, iglesia, y se lo digo con toda sinceridad, yo me pongo nervioso, yo me pongo ansioso, pero yo subo confiado. Porque yo sé que aquel que me llamó me va a respaldar. Aquel que me llamó no es loco. Y Él no me va a poner en un lugar para que yo quede en vergüenza. Para que la gente se ría de mí. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Pero ¿qué más tiene que hacer a Dios para que tú entiendas eso? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué otro verso tiene que predicar? ¿Qué otro hermano tiene que usar para decirte que te ama? Para decirte que está contigo. ¿Qué más tiene que hacer? Pero nada, es suficiente. Y aquí es donde, mira, se nota que están hablando con Jesús. Mira el verso 27, mira cómo esto empieza a resolverse. ¿Vieron el movimiento? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué usó Jesús para hablarle, para responderle? ¿Qué usó? Su escritura. Jesús tenía un cuerpo glorificado, iglesia. Jesús podía, y lo vamos a ver, Él podía desaparecer y aparecer. Él podía sorprenderlos a ellos haciendo, y bajaban ángeles. Él podía hacer lo que sea, pero ¿a dónde y qué herramienta usó para hablarnos? Su palabra. Y hasta que nosotros no entendamos eso como iglesia, siempre vamos a estar buscando el próximo espectáculo que nos sorprenda, pero que nunca nos va a llevar a la verdad. Queremos que Jesús aparezca, desaparezca, que aparezca aquí, aparezca allá, que se abra el cielo, que haga aquí, que haga acá. Y Jesús insiste, ve a mi palabra. Porque desde Moisés, que es el principio de la palabra, hasta el final, como cantábamos ahorita, es siempre Cristo. Yo iba a brincar esta parte por parte de tiempo, pero tengo tiempo. Efesios 6:11, un verso que ustedes lo conocen mucho. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero mira lo que dice el verso 16. Efesios 6:16.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo. Qué mucho fuego, qué muchos dardos de fuego del enemigo pasan en Emaús. Y somos sinceros. Cuando salimos de Jerusalén, del lugar donde vimos la gloria de Dios, y cuando no pasó lo que queríamos que pasara, y vamos de camino de Emaús, que muchas cosas, que muchos dardos, que mucho ataque tenemos en nuestra mente. Que muchos dardos, que muchas cosas nosotros pensamos y nadie las sabe. Si nosotros fuéramos a decir y a poner nuestra opinión de Dios, de la iglesia, en momentos así, muchos quedarían sorprendidos. La Biblia habla que nuestro escudo es nuestra fe. Pero nosotros como iglesia cometemos un error. Yo quiero que esta palabra le bendiga. Cualquiera tiene fe. Mire, los escépticos, los que no creen en Dios, ellos tienen fe de lo que están diciendo, es verdad. Ellos tienen convicción, ellos tienen completamente la expectativa de que lo que ellos están diciendo es verdad. Sin embargo, Romanos 10:17 dice, la fe bíblica es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Déjame resumir todo esto. La Biblia dice que tenemos un escudo contra las acechanzas del diablo. Y este escudo dice, sobre todo, usa el escudo, que es nuestra fe. Y la Biblia dice que ese escudo que estás usando no sea hecho, no sea construido de una fe amoldada a lo que tú piensas, amoldada a tu opinión. Que esta fe sea creada por la palabra de Dios. Que tu escudo, iglesia, que tu refugio, que tu protección sea una fe basada en la verdad de las Escrituras y no basada en una fe basada en nuestra propia opinión. Porque si usted y yo somos sinceros, en cada Biblia de nosotros hay un libro que solamente existe en mi Biblia y se llama el Evangelio según Gustavo. Sí. Tú tienes un libro ahí que dice el Evangelio según Esther. Porque nosotros cogemos versos que nos encantan y lo ponemos en ese libro. Y todo lo que hablamos es de esos versos que a veces llevados fuera de contexto, creamos un pretexto. Y yo baso mi fe porque en el libro, según San Gustavo, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, eso está ahí. Eso está ahí. By the way, vamos a hacer una enseñanza pastoral. Eso no está en la Biblia. Ni siquiera está en el Evangelio según Gustavo. Que tu escudo, que tu protección, que tu refugio sea una fe basada en la verdad de las Escrituras, iglesia. Y no basada en una fe basada en nuestra propia opinión. Y tenemos que entender que el reconocimiento produce una transformación inmediata. Mira lo que dice el verso 30 y 31. Y aconteció que estando sentado en ellos a la mesa, tomó el pan. Brinqué el 28 y 29, porque el 28 y 29 lo que habla es que ellos llegaron a Emaús y Jesús como que iba a seguirlo y dijeron, mira, quédate aquí, vamos a comer, te voy a invitar a almorzar, a cenar porque ya era de noche. Y Jesús, pues está bien. Llegaron a la casa, el 31 dice, aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio, 31.
Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Y qué pasó? Mas él desapareció de su vista. What? O sea que tú me quieres decir a mí, Gustavo, déjame si yo leí bien. No, porque quizá la versión tuya está. No, eso es lo que dice. Él entró a comer, a cenar con ellos, partió el pan. Cuando él partió el pan, no dice por qué se le abrieron los ojos. Dios permitió que se le abrieran los ojos. Quizá la forma que él oraba, la forma que él habló, la forma que él bendijo, la forma que él partió, algo le abrió los ojos. No hay que tener explicación para todo, iglesia. Se abrieron los ojos y tan pronto ellos reconocieron que era Jesús, él desapareció. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque yo sé que a algunos de ustedes eso le vuela la cabeza. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Iglesia, va a llegar un momento donde si te mantienes, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a entender. Va a llegar un momento que mire, levante la mano y sea honesto. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas nosotros las vemos hoy? Y si miramos al pasado, tú dices, ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo. Pero en ese momento no lo veíamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso me ha pasado a mí. A todos nos ha pasado. Y somos testigos y nadie puede negar de eso. En el momento no lo veíamos. Pero ahora vamos para atrás y ahí estaba Dios. Ahí estaba Jesús. Él nunca nos había abandonado. Mas Él desapareció de su vista. Cuando yo leí esto, yo entiendo una cosa. Que leer desaparecer de su vista en el contexto de nosotros ahora es que tenemos que llegar a un momento que lo que vemos nos convence. Estamos llevando lo que vemos y ahora lo llevamos a nuestro corazón. Fíjese, ya no era necesaria más evidencia. Él, Jesús, está vivo. Jesús está vivo. Yo no entiendo, pero Él está vivo. Y como hermanos y como siervos de Él, tenemos que llegar a ese lugar que no pretendamos que todo tiene que ser por vista, sino que tiene que ser por fe. Y no decían, en el 32 decía, y se decían de uno al otro, no ardía en nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. No, cuando Él hablaba, no. ¿Tú no sentías algo? Y sí. Porque esos discípulos sintieron algo antes de ver a alguien. Antes que sus ojos vieran, ya su corazón estaba sintiendo. La presencia de Jesús en nuestras vidas y la verdad de su palabra enciende una llama en el corazón frío, dudoso y desilusionado. Y yo oro a Dios con todo mi corazón que esta palabra en el día de hoy encienda una llama en nuestros corazones. Que si alguien aquí vino con un corazón duro, con un corazón frío, con un corazón que no es fácilmente penetrable, que no es fácilmente moldeable, yo oro a Dios que la verdad de esta palabra encienda una llama que empiece a romper toda atadura que el enemigo, que la vida ha puesto en ti. Y mira qué poderoso es cuando escuchamos y llegamos a esa realización de que Dios está. Que dice el verso 33, la primera parte. Y levantándose en la misma hora, ¿para dónde fueron? Para Jerusalén. En el momento que tú dices, oh, me vayan con el piano, por favor. En el momento que tú dices, Jesús está aquí.
Eso te llena de ánimo, eso te llena de fuerza para volver exactamente al lugar donde Dios te llamó a estar, en Jerusalén. Y ahí vas a testificar, y ahí vas a hablar, y ahí vas a contar. Y muchos van a creer porque tú decidiste volver al lugar donde Dios te llamó. Iglesia, Dios es real. Y el poder de Dios, porque estamos hablando de poder también, el poder de Dios suele funcionar en lugares ocultos, secretos, antes de aparecer en espacios públicos. El poder de Dios no solamente se manifiesta así. El poder de Dios también se manifiesta en esos lugares donde nadie te ve. Y yo quiero hablar del elefante en el salón. The elephant in the room. Elefante. ¿Estaba siendo cruel Jesús? Yo sé que algunos de ustedes se están preguntando esto. ¿Estaba siendo cruel Jesús? Jesús podía haberse revelado de inmediato. Pero ¿por qué dejó que caminaran 7 millas y no les dijo nada? ¿Por qué esperó hasta llegar a Emaús para decir, soy yo? ¿Por qué pregunta y por qué preguntó? ¿Qué cosas pasaron? ¿Se estará burlando de ellos? Si es exactamente lo que están hablando, ¿por qué pregunta qué cosas? Como dije, ¿por qué lo hace caminar 7 largas millas en soledad? Cuando la solución de lo que ellos están buscando está en Él. Los 2 discípulos están llorando porque Jesús no está. Y Jesús está caminando con ellos. Y en vez de decirle, mira, no llores más, estoy aquí. No, deja que sigan caminando. ¿Por qué? Porque simplemente no dice, ¡tada! Soy yo, no llores más. Volvamos a Jerusalén. Es más, vamos a hacer una cosa. Ustedes entran primero. Sí. Vayan a donde están los 11. Ustedes entran primero, usando mi imaginación. Y usted va a decir, adiós, y vieron a Jesús. No lo he visto. Y ahí yo voy a entrar. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué en tu Emaús a veces Jesús no aparece y deja que tú sigas caminando pensando que Él no está? ¿Por qué? Es obvio que estaban tristes. Es obvio que lo amaban. Es obvio que querían seguirle. Y entonces, ¿no son esas mismas preguntas que nosotros nos hacemos? Y yo entiendo, iglesia, y créame que vine de una persona que yo le di mente a estas cosas. Y yo puedo entender que puede sonar cruel, puede sonar injusto y puede sonar hasta manipulativo lo que hemos leído. Y yo mismo he luchado con estas preguntas. Yo le soy bien sincero, iglesia, bien sincero. Yo había leído estos versos anteriores en mi día de juventud. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Pero ¿por qué simplemente no le diga, mira, soy yo ya? Pero este mensaje nos ayuda a entender algo. Y yo le pido por favor que usted preste atención a lo que yo voy a decir. Jesús está más interesado en arreglar nuestros fundamentos que en arreglar nuestros sentimientos. Sí, Jesús pudo inmediatamente mostrarse a ellos y eso hubiera eliminado en ese momento su tristeza y su soledad.
Pero haciendo esto no hubiera eliminado el verdadero problema: su incorrecta interpretación de las Escrituras y su incorrecta expectativa mal fundada. Y si Dios, y seamos sinceros, iglesia, si Dios no arregla nuestro fundamento y simplemente arregla nuestras emociones, 3 días después vamos a estar exactamente caminando a Emaús otra vez. Porque no todo va a salir siempre como nosotros queremos. Y si fundamento, y si nuestra fe, y si nuestra creencia no está basada en la palabra, cualquier cosa que pase nos va a llevar a estar tristes y a sentirnos desanimados. Y eso pasa tantas veces. Yo veo tanta y tanta gente que yo amo y ya no están aquí porque no pasó como ellos querían. Porque cantaban, porque pasaban al altar, levantaban las manos, pero su fundamento no estaba basado en el lugar correcto. Si Jesús, cada vez que tú gritas, te salva, ¿para qué tú quieres fe? Si cada vez que tú dices, Señor, Él aparece, ¿para qué tú quieres paciencia? ¿Para qué tú quieres templanza? ¿Para qué el Espíritu Santo va a traer paciencia si nunca te vas a sentir en un lugar que vas a necesitar paciencia? No hubiéramos, iglesia, no hubiéramos y no estuviéramos aprendiendo absolutamente nada. Dios está dispuesto a caminar contigo en tus momentos de duda y tristezas. En momentos donde no aparece que hay progreso. Pero ese proceso, escucha, iglesia, ese proceso es indispensable para que nuestro crecimiento espiritual sea fuerte, sea maduro. Si Dios sale a tu rescate, inmediatamente algo suceda, nuestra fe sería una fe liviana. Y nunca dejaríamos de ser niños espirituales. ¿Por qué los niños lloran? ¿Por qué los bebés lloran? Porque saben que cuando lloran, papi o mami los van a coger. Pero si tú no sueltas a esos niños, si tú no dejas que ellos caminen, si tú no dejas que ellos gateen, si tú no dejas que ellos se alejen un poquito más, si tú a veces no te escondes a ver qué ellos van a hacer, van a tener 40 años y todavía van a estar. Y si no sabes qué significa eso, pues pregúntale a una de las madres aquí. La Biblia clara dice, no sean niños fluctuantes. Ya dejen de tanta niñería, ya dejen tanta de querer solamente beber leche. Hay que comer vianda, hay que crecer, hay que madurar. No podemos estar viviendo de que y si Dios no aparece no me ama, no está. No, mi hermano, Dios está. Y no porque Dios no aparece en el segundo que tú quieras significa que Él te dejó. Si solamente entendiéramos que el poder se esconde en el proceso. Si pudiéramos entender que, y si solamente valoramos el poder visible, nos vamos a perder del poder transformador. Emaús hace que llegues a Pentecostés más maduro, más preparado. Porque en Pentecostés, en el día bueno, también hay retos. En el día de eso, hay persecución. Y si no aprendimos en nuestra niñez, si no aprendimos en esas 7 millas, 11 kilómetros, 60 estadios, a depender de Dios, ¿qué pasa cuando el gobierno diga, vamos a cerrar?
aquí. Por eso tanta gente en el COVID se apartó. Porque cuando no podían ver, tocar, se les fue todo. Y su fundamento se descubrió que era un fundamento de arena y no de piedra. Dios te fortalece en el secreto, iglesia. Dios te moldea en el silencio. Porque esté oculto no significa que está inactivo. Y porque el hecho que tú no lo veas no significa que Él no está. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?